Sin Pacto de Mayo habrá finalmente Acto de Mayo. Estamos en contacto con Sergio Supo, periodista de Cadena 3 Argentina, director periodístico, para analizar este tema. Y de hecho la semana pasada decíamos con Sergio que solo era una cuestión de tiempo, si había dictamen o no en el Senado. Parece que no dieron los tiempos. Sergio, buenas noches. Hola, ¿cómo te va, Darío? Sí, efectivamente, hace unos días atrás aquí compartíamos con vos la duda de si sería acto o pacto. Finalmente va a ser acto. Bueno, efectivamente, el presidente lo que va a hacer es un acto político el 25 de mayo. ¿Fue invitado el gobernador Yarlora a ese acto? Porque, como corresponde, el gobernador hoy, como ustedes ya acaban de informar, informa que cuenta que va a acompañar en actos institucionales al presidente de la Nación. ¿Va a ser un acto institucional el presidente el 25 de mayo en Córdoba o va a ser un acto político sin la presencia de dirigentes políticos que no sean de su sector político, del propio oficialismo? No son preguntas capciosas ni preguntas retóricas, simplemente son preguntas que conviene hacerse en función de lo que previamente el propio gobierno había hecho trascender. Cuando nosotros planteamos la información la semana pasada de que iba a venir igualmente el presidente, pero que iba a ser un acto sin invitados, bueno, estábamos hablando precisamente de eso, de la información que había hecho conocer el gobierno en función de lo que ya se veía al promediar la semana pasada como que era impracticable y que todavía no hay un acuerdo en el Senado de la Nación para poder llevar adelante la aprobación de la ley bases. Claro. De hecho, Sergio... De manera que, sí, de hecho, obviamente desde el oficialismo manifestaron que si no va a ser en mayo, va a ser en junio, van a ser en julio, dependiendo qué fecha patria quede por delante, ¿no? Ahora viene ese tramo de la negociación, ¿no? Para lograr ese acuerdo. Recordemos que la primera versión de la ley bases fracasó en la primera semana de febrero. Que el 1 de marzo, al abrir las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Milei fijó esta nueva hoja de ruta. Dijo, vamos a aprobar la ley base en el Congreso y luego, el 25 de mayo, los convoco a todos los sectores políticos de la Argentina a firmar un pacto. Y allí, en ese discurso del 1 de marzo, enumeró un decálogo, o sea, 10 puntos a los que debían adherirse el resto de las fuerzas políticas. Bueno, la ley bases iba a votarse y a tratarse durante marzo y eventualmente aprobarse en abril. Pasó prácticamente el mes de mayo y sigue sin acuerdo, sin haber un consenso necesario para la votación de la ley bases en el Senado de la Nación. Se habló incluso de modificaciones, Darío, a la ley bases en el Senado y el regreso del proyecto a la Cámara de Diputados. Sin embargo, tampoco hay número en el Senado, al menos por ahora, para destrabar dos puntos fundamentales. Por un lado, el impuesto a las ganancias a los trabajadores de la Patagonia y por el otro lado, el régimen de grandes inversiones, el conocido RIGI. Sobre este último punto no hay consenso en las provincias productivas de Argentina, entre otros los legisladores por Córdoba. Claro. Y los legisladores por Santa Fe y por Entre Ríos. De manera que no hay consenso todavía en el Senado para lograr los votos necesarios para votar aún con modificación a la ley y que era la condición necesaria que había planteado Milei para este acto, para este pacto de mayo aquí en Córdoba. Ahora, claro, posdatado, sería el pacto de junio en Rosario o el pacto de julio en Tucumán, bueno, etcétera, etcétera. Sergio, y a tu criterio y con tu conocimiento, ganadores y perdedores con esto del pacto que no fue y el acto que va a hacer. Bueno, a ver, me parece que el tema del pacto era un nombre que le quedaba demasiado grande a la iniciativa política de un acuerdo o de un consenso a firmar aquí en Córdoba o en algún otro lugar de la Argentina. Lo que está en la agenda política como cuestión relevante es si el Congreso de la Nación le va a votar de una buena vez una ley importante al presidente, que ya lleva casi 6 meses en el poder y las fuerzas que integran aún la oposición más
dialoguista o colaborativa, no le votan una ley, en este caso la ley base, que es un conglomerado de reformas hacia la apertura económica del presidente Milei. Este es el punto más importante. El pacto o la firma de un acuerdo en realidad tenían un valor relativo en términos de significado. La palabra pacto suele implicar o ha implicado históricamente en la Argentina un acuerdo y un consenso de reformas a largo plazo. Por ejemplo, la reforma constitucional de 1994, que se llevó adelante porque existió previamente lo que se conoció como el Pacto de Olivos, entre Menem y Alfonsín. Eso significó la reforma de la Constitución de 1994, constitución que todavía nos rige y nos regirá seguramente durante muchos años más en la Argentina, porque no se prevé una reforma constitucional en lo inmediato. Lo que estaba planteando Milei era un acuerdo, un consenso, un gesto político de unidad o de consenso político, claro, de que ya se sabía, sin embargo, que por ejemplo el kirchnerismo no iba a participar. Pero existía así la posibilidad de que una buena porción, una buena cantidad de gobernadores y de actores políticos de la Argentina que no están referenciados hoy dentro de la Libertad Avanza pudieran llegar a firmar un acuerdo de esta naturaleza. La cuestión está pendiente porque está pendiente, como digo, lo dije anteriormente, la votación de la ley base, si está paralizada por ahora en el Congreso de la Nación. Sergio Supo, director periodístico de la Cadena 3 Argentina, gracias por este contacto. Abrazo enorme. Fuerte abrazo.